Bueno, embajador, para empezar la entrevista nosotros quisiéramos pues darle la bienvenida y primero, en primera instancia, conocer su visita, el motivo de su visita por aquí en la región fronteriza. Bueno, pues muchas gracias, es un inmenso honor estar en el diario La Nación, un diario tan importante y caro a Colombia, porque es un referente en nuestra frontera del acontecer diario de la República Bolivariana de Venezuela. La idea fundamental es cumplir con un compromiso que adquirió el presidente y nuestra canciller de que la misión diplomática haga presencia en los consulados. Tenemos 15 consulados en Venezuela, tenemos pues una línea de frontera de más de 2.200 kilómetros, donde habitan 4.700.000 personas. Y en esa línea de frontera pues se presentan todo tipo de circunstancias y de situaciones que bien permiten entrelazar nuestra amistad o generar roces que podrían eventualmente complicar nuestra relación. Problemas como el contrabando, problemas como el tráfico de personas, problemas como el narcotráfico, de grupos alzados en armas que afectan la relación y la presencia en ambos países. Son temas que por supuesto la misión diplomática a mi cargo aborda, de manera que he venido con un grupo de diplomáticos de Caracas, de la embajada y de nuestra agregaduría comercial ProExpo, a hacer esta visita que requiere pues por supuesto un tratamiento de carácter oficial. Justamente en esas conversaciones que se llevan a cabo ahorita con respecto a lo que es el proceso de paz, quisiéramos tener su visión acerca de cómo impactaría este proceso que lleva adelante el presidente y el gobierno colombiano en la frontera, específicamente con Venezuela. Bueno, primero que todo, permítame, a nombre del gobierno colombiano, expresarle a Venezuela, a su gobierno, al presidente Maduro, los agradecimientos por el acompañamiento que le hace al proceso. Sin duda la presencia de Venezuela en el mismo ha sido importantísima. El presidente Chávez, de sus últimos sueños que tuvo en vida, era el de la paz en Colombia, y fue el mayor entusiasta en que se sentasen en la mesa de diálogo tanto el gobierno como la guerrilla de las FARC. El presidente Santos en alguna oportunidad manifestó que la paz de Colombia sería la realización del sueño del presidente Chávez, y creo que ese sueño se va a hacer realidad muy pronto. El proceso de paz avanza por muy buen camino, se han evacuado dos de los puntos más sensibles de los 5 que se preestablecieron antes del inicio de los diálogos: el tema agrario, el tema de participación política, y naturalmente abrigamos que ojalá antes de finalizar el año se esté firmando el acuerdo que simplemente tiene como propósito fundamental el acabar con el conflicto interno. Acabando o firmando ese acuerdo viene todo un proceso en donde tienen que aplicarse varios valores. Primero, la reconciliación, pero para llegar a la reconciliación se necesita el perdón, y la sociedad colombiana tiene que irse preparando para perdonar, y la guerrilla de las FARC tiene que irse preparando para pedir perdón por todo lo que ha sucedido durante sus 50 años de lucha. Superado el tema del perdón, viene la aplicabilidad, en donde la sociedad en su conjunto tiene que entender que hay que ceder, y el ceder significa comprometer a la reinserción de estos guerrilleros que dejaran eventualmente las armas al seno de la sociedad colombiana. Si nosotros logramos eso, en mucho se van a acabar los problemas de frontera que desestabilizan a la guerrilla que pica a uno y otro lado, a los grupos alzados en armas que atraviesan esa línea imaginaria que por supuesto es tan extensa que no permite un patrullaje ni diario ni permanente en cada centímetro de la misma, y que no puede ser tierra de nadie, y al ser tierra de nadie se convierte en escenario para que ellos asienten a uno u otro lado de la frontera. Yo creo que como ganamos todos los colombianos, sin duda, la paz de Colombia es la paz de la región, es la paz de Venezuela, y ese es el empeño y ese es el deseo de que tiene el presidente Santos
de avanzar en la construcción de ese proceso. ¿Y cómo evalúa usted la acción del gobierno de Venezuela para contribuir con este proceso de paz, específicamente en la frontera? El gobierno de Venezuela, por eso inicié esta respuesta dándole las gracias a Venezuela por el acompañamiento que viene haciendo a los diálogos que se están realizando en La Habana. La presencia del embajador Roy Chatterton como delegado de Venezuela ha sido fundamental en mantener el equilibrio y la mesura que una negociación de esa naturaleza requiere. No es fácil sentar a dos partes que han luchado por más de 50 años, donde están las heridas abiertas, donde hay tantas posiciones tan divergentes, pero que también hay unos propósitos como voluntad política para unirnos. Y Venezuela ha sido fundamental en mantener esa unidad en la mesa de negociación. Y si mantiene esa unidad y esa negociación, lo que está indicando es que Venezuela tiene la mejor voluntad política para que Colombia solucione ese problema que también golpea y toca a territorio venezolano. Parte de las dudas, parte de las dificultades que pudieron existir en el pasado obedece justamente a la desconfianza que esos grupos ilegales han generado en la zona de frontera. Justamente en esas consecuencias que han traído algunos de estos problemas en la frontera actualmente aquí en el estado Táchira, en la frontera con el norte de Santander, se evidencian muchos problemas, el precio de la gasolina, el contrabando de extracción, toda esta serie de meollos o problemas que se presentan a raíz del diferencial cambiario. Quisiéramos conocer su postura con respecto a esta situación, si se le ha planteado al gobierno de Colombia pues enlazar algún acuerdo para establecer el justo valor de la moneda, ya que es del otro lado donde hay grupos o mafias que manejan o controlan y determinan el valor, por ejemplo, del dólar negro. Bueno, eso no es tan exacto, porque así como pueden haber mafias a un lado, también lo hay al otro lado. De manera que los problemas son comunes. Nosotros, lo ideal sería que nuestros países avanzasen a un proceso de integración como la Comunidad Europea, en donde se abolió el arancel común o se hace un arancel común externo, donde hay un IVA común, que evita que los productos a uno y otro lado generen contrabando. El comercio legalmente establecido de Cúcuta, de norte de Santander y de la línea de frontera del lado colombiano está gravemente afectado por ese diferencial cambiario que hace que los productos colombianos les sean supremamente costosos a los venezolanos. Pero hay momentos en que en la historia reciente cambia y resulta que es Táchira, que es San Cristóbal, que es San Antonio los que se afectan por esas medidas económicas y se beneficia norte de Santander y Cúcuta. Esa economía pendular hace que sea tan difícil regular en materia cambiaria y somos respetuosos de la autonomía de nuestros países. Venezuela está manejando una política cambiaria seguramente diferente a la colombiana, unas con dificultades, otras con problemas, pero somos respetuosos. Vivimos una realidad que es el contrabando, pero el contrabando no es solo de la mafia colombiana. El contrabando se produce en ambos países y afecta a ambos países. Si bien la gasolina, sin duda, afecta a la economía venezolana, porque es un desangre a un producto subsidiado para beneficio del pueblo venezolano, a nosotros nos afecta la gasolina que llega de Venezuela, a pesar de que se favorecen habitantes de la línea de frontera por un menor costo, pero afecta a la economía colombiana, porque se deja de vender un producto a muchos habitantes de la zona de frontera y a su vez se dejan los municipios y los departamentos de percibir unos impuestos que les permitirían adelantar una política de mejoramiento de la malla vial, de las vías que a través de ellos se pueda generar en la región. El contrabando del cemento afecta a uno y otro país porque desangra al subsidio venezolano, pero afecta a la producción colombiana. Lo que tenemos que hacer es políticas conjuntas entre Colombia y Venezuela, entre sus autoridades aduaneras, sentar al CENIAR y a la DIAN de Colombia a diseñar unas políticas de control para el contrabando, que por supuesto
bajo la égida de nuestras Fuerzas Armadas y de Policía de ambos países, permita hacer un mayor control en la línea de frontera. Eso es lo que tenemos que hacer, porque reitero, el contrabando es un factor que desestabiliza a ambos. La minería ilegal, lo propio, el tráfico de personas, lo mismo, el narcotráfico ni se diga, nos ha creado economías artificiales, nos ha generado a ambos países la cultura del dinero fácil, que esa sí que es difícil de controlar en la mentalidad de nuestros 75 millones de hermanos que vivimos en los dos países. Tenemos que hacer políticas conjuntas de acción, sin celo, sin resquemores, entre las autoridades de ambos países para poder controlar estos fenómenos que nos afectan en conjunto. Hay sectores del oficialismo en este momento que están avalando o están proponiendo el cierre temporal de la frontera en horas de la noche como medida para combatir un poco el contrabando. Yo no creo que esa sea la solución. Yo creo que lo que hay que tomar son medidas en conjunto, pero el problema no es de horas, son de tiempos. Y los problemas de tiempo se extienden más de un horario de cerrar una frontera de 9 a 6 de la mañana. Antes, por el contrario, lo que haría es generar aún mayor contrabando y elevar los costos y las utilidades producto de ese contrabando. Todo lo prohibido es atractivo y entre más lo prohíba es más rentable. Yo no creo que esa sea la solución, porque el control de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde es el mismo que se puede ejercer de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Yo no puedo pensar que hayan guardias o policías a uno u otro lado de la frontera que sean permisibles al contrabando en las zonas nocturnas. Igual existen bombillos y hay luz para poder ver lo que se llevan en las gandolas o en los camiones a uno y otro lado. El control tiene que hacerse con criterio de transparencia, pero si existe corrupción en los entes que tienen que controlar a uno y otro lado de la frontera, independientemente de la hora, va a suceder o va a continuar sucediendo. Si no hay controles en los pasos fronterizos clandestinos, bien sea de noche o de día, se van a utilizar para pasar. Esa no es la solución. La solución es trabajar en conjunto con medidas que permitan actuar, de medidas económicas, macroeconómicas y por supuesto de persuasión y de represión para lograr menguar en todo lo que se pueda el contrabando que, reitero, hace daño a ambos ¿Cuál países. podría ser una de esas propuestas, embajador, tomando en cuenta, nuevamente insisto, en el tema del diferencial cambiario, que pareciera ser la raíz de esto, ¿no?, del problema? Regular con precios que sean razonables el tema de los combustibles, regular los cupos para vender, a pesar de que hoy existen esa normatividad, sigue siendo muy atractivo para el mercado del contrabando en Colombia el consumo del combustible venezolano. Justamente en los próximos días, tal vez el jueves de esta semana, se van a reunir autoridades de PDVSA y de Ecopetrol y de los ministerios de Minas y Energía de ambos países en la ciudad de Cúcuta para abordar de fondo ese tema del combustible que le hace muchísimo daño a Venezuela, pero que también nos causa un inmenso perjuicio a Colombia. Segundo, poner unos controles mayores en las aduanas. Vamos en 22 meses a inaugurar un nuevo puente Tienditas que va a permitir mejorar el flujo comercial y migratorio entre los dos países. Pero así como se extiende un nuevo puente o muchos más pasos fronterizos, tiene que haber un mayor control de las autoridades en evitar que a uno u otro lado haya los cuadros de corrupción que se presentan hoy en día, que son permisibles al tráfico y al contrabando. Eso es lo que hay que actuar, porque reitero, nosotros como Colombia, sugerirle medidas económicas a Venezuela sería de parte nuestra irrespetuoso con el país. Somos respetuosos de la autonomía y del manejo en todas las órdenes por parte de Venezuela, como Venezuela es respetuosa de nuestro manejo. Mal podríamos nosotros hacerles sugerencias de carácter para que tomaran medidas en materia económica, pero lo que sí estamos es proponiendo y por supuesto estamos seguros que Venezuela tiene la mejor voluntad de avanzar en conjunto
con medidas que permitan atacar de fondo el tema del contrabando. En el caso del intercambio comercial, ¿cuál es la situación ahorita en cuanto al intercambio? Pues usted sabe que en el año 2007 el intercambio comercial llegó a cero, cuando se rompieron las relaciones entre el presidente Chávez y el presidente Uribe. A partir de ese momento quedó adquirida una deuda a muchos empresarios colombianos por parte de Cadime, deuda que llegó a un valor cercano a los 2.000 millones de dólares. Hoy se ha superado en mucho y podría estar estimada en alrededor de 330 millones, que esperamos sea atendida y pagada esa deuda lo más pronto posible para recuperar una confianza que en su momento se afectó por parte de empresarios y comerciantes colombianos. Si nosotros logramos recuperar esa confianza, podemos empezar a pensar en recuperar un mercado que es fundamental para Colombia. Colombia hoy necesita de Venezuela, de recuperar un mercado que significaba casi que el 40% de nuestras exportaciones, que le daba trabajo a miles y miles de colombianos, la pequeña, mediana y la gran industria colombiana. Pero también Venezuela hoy necesita de los productos colombianos, necesita abastecerse a unos costos mucho más inferiores de los que hoy pueden estar trayendo los productos importados en otros países, evitándole al gobierno venezolano inclusive una política de subsidios que sin duda le ha hecho o le puede generar perjuicios económicos a la hermana República Venezolana. Es una necesidad mutua que tenemos de lograr avanzar nuevamente en ese intercambio comercial. Ha habido propuestas recientes, el presidente Maduro solicitó al gobierno colombiano 600 millones en productos agrícolas, ya algunos de ellos se están vendiendo, comercializando, particularmente carne, canal y ganado en pie, bajo un sistema de modalidad de pago a través de bonos de PDVSA, que ha sido aceptado por empresarios colombianos, y esperamos que ello fluya, y en la medida en que fluya se vaya recuperando la confianza entre ambos países en el tema comercial y que permita volver, ¿por qué no?, a pensar en un intercambio comercial que llegó en su momento a ser del orden de 7.000 millones de dólares. Ese es nuestro gran reto y en eso estamos trabajando para recuperar esa confianza comercial. ¿Se tiene planeado algún encuentro con el presidente Maduro y el presidente Santos pronto? Está planeado, está inclusive hablada la posibilidad que en estos próximos días haya la posibilidad de un encuentro para poner la primera piedra justamente en el puente de Tienditas. El tema creo que está más en dificultad en Colombia porque al parecer entra la ley de garantías a regir por motivos electorales, lo que impediría al presidente hacer actos públicos de posturas de primera piedra o de placas o de inauguraciones, porque estaría en el marco de los 6 meses con miras a las elecciones presidenciales. Ese sería como el único impedimento, pero la voluntad existe de reunirse en cualquier momento de estos próximos días. O sea, este mismo año. Este mismo mes estaría planteado. Yo lo perdoné hace muchos años. ¿Y ellos le pidieron perdón? No, lo estoy esperando. ¿Lo está esperando? Y como colombiano estoy esperando el perdón. Creo que es un vacío en mi alma que tengo y por supuesto es el anhelo como cualquier colombiano víctima de los millones de víctimas que hemos sido en Colombia, de que las FARC algún día me digan perdón, nos equivocamos, le quitamos 7 años de su vida, así. Cuando le decimos la palabra secuestro, ¿en qué piensa usted? En libertad. Yo la relaciono con la libertad, con la vida, con la felicidad. Secuestro fue una etapa muy triste de la vida, una etapa muy dura, ya superada. Y a mí me hablan de secuestro y yo automáticamente pienso en libertad. Me hablan de secuestro y pienso en felicidad. Yo quiero tener las cosas positivas de esa experiencia y no guardar esos recuerdos que fueron tan tristes. Aquí en esta zona fronteriza, por supuesto, han habido y hay todavía 26 personas que están secuestradas, algunas de años, no se ha vuelto a saber, no se sabe si están vivas, están muertas, para los familiares siguen estando vivas y secuestradas.
muchos de ellos por la FARC y por el ELN. ¿Qué mensaje le daría a usted como una persona que estuvo 7 años, salió adelante y lo superó? Lo primero es que tengan fe de que sus seres queridos están vivos, de que no claudiquen nunca en la lucha por la recuperación de ese ser querido. Ellos están allá en el monte, luchando todos los días por sobrevivir, solo con la esperanza de volverse a encontrar con sus seres queridos. Pienso que este paso de la paz, de la firma del acuerdo de paz, va a conllevar la verdad. Para haber justicia tiene que haber verdad y tiene que haber reparación. Y la verdad que se le está exigiendo a las FARC es que le digan, por lo menos en este caso de las FARC, a Colombia y al mundo, la verdad sobre esos secuestros. Que no vayan a engrosar la lista de desaparecidos, que desafortunadamente sucede. En los secuestros extorsivos, pasado un tiempo y que la familia no haga los pagos correspondientes, desafortunadamente, y lo digo con el dolor en el alma, los matan y los entierran en cualquier sitio de la selva o la geografía de donde haya sucedido el secuestro y quedan como anónimos, y esos anónimos entran a formar parte de la lista de desaparecidos. Colombia es un país campeón en desaparecidos, aparecen más de 70 o 80 mil hoy desaparecidos que sin duda en su origen pudieron ser secuestrados, pero por lo menos que a la familia se le diga que lo mataron y dónde quedó su cuerpo. El mejor descanso desde el punto de vista anímico para una familia es enterrar cristianamente a su ser querido. Por más dolorosa que sea la verdad, es preferible esa verdad a vivir con la incertidumbre si vive o muere. Nosotros en cautiverio, por ejemplo, hicimos cultura de muerte. Yo personalmente estaba más preparado para morir que para vivir. Y yo hubiese deseado muchas veces haber muerto en cautiverio, porque al final mi familia descansaba de un sufrimiento que le producía el no saber absolutamente nada de nosotros, la angustia de saber si estaba vivo o estaba muerto. Por más dolorosa que sea la noticia, es preferible que se conozca la verdad, y a esa verdad estamos esperando que conjuntamente con el pedir perdón a sus víctimas se diga la verdad de lo que ocurrió, la verdad verdadera y no la verdad que nos quieren vender en algunos medios de comunicación.